Yo, Maggie Harper, estaba plantada en medio de la sala de la casa de mi hijo, Ethan, en las afueras de Asheville, Carolina del Norte, sosteniendo una bandeja de pastel de chocolate y fresas, su favorito desde niño. El olor dulce del chocolate no podía opacar la punzada de humillación que me apretaba el pecho. Durante toda la semana me había roto la espalda preparando 15 platillos para la fiesta de cumpleaños número 35 de Ethan, a pesar de mis manos adoloridas por la artritis y mi pensión casi agotada. Pero al entrar, me di cuenta de una amarga verdad. La mesa para 10 personas, espléndida con su mantel blanco y vajilla elegante, no tenía lugar para mí. Ethan, con su traje caro, me echó un vistazo rápido, sus ojos fríos como el hielo. «Mamá, deja ese pastel en la mesa auxiliar», dijo, con voz monótona, como si le diera una orden a una extraña. «Aquí ya no cabe». Un silencio incómodo llenó la habitación por un instante. Las miradas de los invitados, la esposa de Ethan, Lily, mi exesposo Robert, con su nueva esposa Claire, la mejor amiga de Lily, Sarah, y varios colegas importantes de Ethan, me recorrieron de arriba abajo y rápidamente se apartaron, como si yo fuera una mancha que había que disimular. Ahí estaba yo, mi vestido azul marino, planchado con esmero. Esa mañana, de repente me pareció ridículo. La bandeja de pastel pesaba como si estuviera hecha de plomo. Humillación, vergüenza y una rabia silenciosa se encendieron en mi interior. «¿Dónde está mi lugar, Ethan?», pregunté. Mi voz temblaba, pero trataba de mantener la calma, con la esperanza de que fuera solo un error. Él frunció el ceño, como si yo hubiera arruinado el ambiente. «Mamá, no exageres», respondió con sarcasmo, su voz afilada como un cuchillo. «Puedes comer en la cocina o llevártelo a casa. Seguro estás cansada de cocinar todo el día». Las palabras de Ethan me golpearon como una bofetada. ¿Comer en la cocina? ¿Llevármelo a casa? Había puesto mi sudor, mi dinero y todo mi corazón en esta fiesta solo para recibir esta humillación frente a mi familia y extraños. Quería gritar, quería tirar la bandeja de pastel al suelo, pero solo me quedé ahí parada, con el corazón oprimido y las manos temblorosas. La multitud comenzó a retomar sus conversaciones. Las risas resonaban como si yo me hubiera vuelto invisible. Pero entonces, una vocecita diminuta cortó la atmósfera sofocante. «Abuelita hizo toda la comida. ¿Por qué no está sentada aquí?» Ava, mi nieta de 7 años, me miró desde una esquina de la mesa, sus ojos grandes llenos de confusión. Miró a su papá, luego a mí, como queriendo reclamar justicia. Ethan no dejó que Ava terminara de hablar. «Ava, cállate», siseó, su voz helada, haciendo que la niña se encogiera y bajara la cabeza. Miré a Ava con el corazón destrozado. No merecía que la regañaran por decir la verdad, y yo no merecía ser tratada como un estorbo en la fiesta que yo misma había creado. Algo dentro de mí se rompió, no con un estruendo, sino con una determinación silenciosa, como el viento frío de abril en Asheville colándose por una rendija. Había pasado toda mi vida haciendo todo por mi familia, tratando de mantener a todos unidos, pero hoy me di cuenta de que solo era una herramienta, una cocinera, una niñera, una sombra a la que nadie prestaba atención. Respiré hondo, dejé la bandeja de pastel en la mesa auxiliar, como Ethan había pedido. Robert me echó un vistazo rápido y luego miró hacia otro lado, como si yo fuera un recuerdo que quería borrar. Claire, con una sonrisa fingida, ni siquiera se molestó en mirarme. Lily estaba ocupada sirviendo vino a los invitados, mientras Sarah reía tontamente con su novio. Solo Ava seguía sentada ahí, con los ojos fijos en mí, como queriendo decir algo pero sin atreverse. Me alisó el vestido, recogí mi bolso del sofá y tomé una decisión. No me quedaría en un lugar donde no se me respetaba. «Ethan», dije, mi voz más firme de lo que esperaba, lo suficiente para que varias personas se volvieran a mirarme. «No me voy a quedar. Feliz cumpleaños». Ethan se detuvo.
Una sonrisa burlona apareció en sus labios. «Mamá, no hagas drama», se burló, como si mis sentimientos fueran una broma. «¿Quién va a cortar el pastel después de la fiesta?». Esa frase fue la gota que derramó el vaso. No solo me menospreciaba, sino que también quería que me quedara para servir después de haberme corrido de la mesa. Lo miré directamente a los ojos, por primera vez sin vacilar. «Encontrarás la manera», respondí, mi voz tranquila pero helada. «Como siempre lo has hecho sin mí». Me di la vuelta, salí de la habitación, sintiendo la mirada de Ava clavada en mi espalda. Las risas y las conversaciones volvieron a resonar, como si mi partida no hubiera dejado rastro. El camino de vuelta a mi pequeño apartamento era frío, el viento me hacía temblar. Pero con cada paso, una pequeña llama se encendía en mi interior. Estaba demasiado acostumbrada a hacer todo por los demás, a poner sus necesidades por encima de las mías. Cocinaba, cuidaba a mis nietos, mantenía la paz, solo para recibir miradas indiferentes y palabras hirientes. Pero hoy, parada en medio de la calle solitaria, me dije a mí misma, basta. Yo, Maggie Harper, no me permitiría ser invisible, ni un día más. Mi apartamento estaba en un rincón tranquilo de Asheville, pequeño y sencillo, pero el lugar al que llamaba hogar después de que Robert me dejara hacía 4 años. Me senté en mi viejo sillón, la taza de té sobre la mesa se había enfriado hacía mucho. La luz tenue iluminaba una foto de Ethan cuando era niño, su sonrisa radiante junto al pastel de cumpleaños que yo había hecho. ¿Dónde estaba ese niño? El hombre con el traje caro y la mirada fría era mi hijo. Me pregunté apretando el borde de la mesa con la mano. ¿Cuándo me volví tan fácil de ignorar? Los recuerdos me inundaron como olas. Alguna vez fui Maggie Harper, maestra de 3er grado en la escuela primaria Crestview, donde los niños corrían a abrazarme en el supermercado, donde los padres me agradecían por ayudar a sus hijos a amar el aprendizaje. Tenía un esposo, Robert, no perfecto, pero que alguna vez me hizo creer que envejeceríamos juntos. Tenía a Ethan, el hijo que amaba más que a mi propia vida, al que le cosía vestidos para sus muñecas hasta tarde, al que le ayudaba con la tarea y al que le hacía pastel cada cumpleaños. Pero luego, todo se desvaneció. Robert, a los 65 años, declaró que quería vivir su verdad con Claire, su asistente 20 años menor. Ethan, que alguna vez estuvo pegado a mí, ahora era un empresario exitoso que solo me llamaba cuando necesitaba que cuidara a Ava o que cocinara para sus fiestas. La invisibilidad no llegó de repente. Se coló a través de las llamadas cortas, de Ethan, las veces que me interrumpía cuando contaba historias viejas, o la forma en que sonreía con condescendencia cuando daba mi opinión. «Mamá, nadie hace eso ahora». 2 semanas antes de su cumpleaños, Ethan llamó, su voz autoritaria. «Mamá, este año vamos a hacer una fiesta grande. Invité a mi jefe, a papá con Claire, a algunos amigos. Tú encárgate de la comida. Estoy ocupado con juntas toda la semana». La lista de 15 platillos llegó por mensaje de texto justo después, desde el bistec que le gustaba a Robert hasta el pastel de chocolate elaborado de Ethan. Acepté, como siempre, pensando que era una forma de mantener a la familia unida. Estaba equivocada. La fiesta de hoy no era para unir, sino para presumir. Y yo solo era una herramienta para que Ethan lograra eso. Miré la taza de té fría, mi corazón pesado. Había pasado toda mi vida creyendo que amar significaba sacrificarse, que mi valor residía en lo que hacía por los demás. Pero ahora, sentada en mi apartamento silencioso, me di cuenta de que había permitido que me convirtieran en un estorbo, una sombra a la que nadie prestaba atención. Ava, con su pregunta inocente, fue la única que me vio hoy, pero incluso a ella la interrumpió Ethan, como si la verdad fuera algo que no se podía decir. Abrí mi cuaderno. Mi mano temblaba mientras sostenía la pluma. ¿Cuándo fue la última vez que escribí algo para mí?
Tal vez las cartas que le envié a Ethan cuando estaba en la universidad, líneas llenas de amor que ahora ni siquiera se molesta en releer. Pero esta noche no escribo para Ethan, no escribo para Ava, ni tampoco para Robert. Escribo para mí, Maggie Harper. Escribo: quiero vivir de verdad. Quiero ser vista no como una sirvienta, sino como una mujer que tiene valor. Las líneas son torpes, pero son como una declaración. Había pasado toda mi vida creyendo que amar significaba sacrificarse, que mi valor residía en lo que hacía por los demás. Pero después de anoche, cuando Ethan me dijo que comiera en la cocina, me di cuenta de que estaba equivocada. El amor no puede ser autodestrucción. Cerré el cuaderno, me levanté y abrí el armario de la cocina. Solo quedaban un poco de pan y mermelada, porque casi todo lo que tenía lo había puesto en la fiesta de cumpleaños de Ethan. Unté mermelada en el pan. Me senté a comer en silencio, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Pensé en los años pasados cuando era maestra en Crestview. Los niños me llamaban señorita Harper. Corrían a abrazarme en el supermercado. Sus ojos brillaban cuando les contaba historias o les enseñaba a escribir poesía. Los padres me agradecían por ayudar a sus hijos a superar el miedo a las matemáticas o a encontrar alegría en los libros. Amaba ese trabajo, no por la fama o el dinero, sino porque me sentía útil. Pero al jubilarme, el aula desapareció y perdí una parte de mí. Luego vino Robert. Lo conocí en una fiesta de maestros. Él era profesor de negocios, encantador con su sonrisa segura y sus historias de ambición. Nos enamoramos, nos casamos y tuvimos a Ethan. Creí que había construido una familia sólida. Pero cuando la carrera de Robert despegó, comenzó a cambiar. Despreció mi trabajo como maestra, diciéndome que debería jubilarme pronto para cuidar a la familia. No le hice caso, pero esas palabras me fueron carcomiendo. Cuando Ethan creció, Robert se distanció cada vez más y yo me convertí en la única que mantenía el hogar. Luego, hace 4 años, declaró que quería vivir su verdad con Claire, su joven asistente. Se fue, llevándose casi todos nuestros ahorros, dejándome este apartamento con un contrato lleno de trampas. Lloré, pero no luché, pensando que mantener la paz era la forma de que Ethan no se alejara de mí. Ahora veo cuán equivocada estaba. Ethan era la herida más profunda. El niño que alguna vez estuvo pegado a mí, que se sentaba en la silla de la cocina a verme hacer pasteles. Ahora era un empresario frío que solo llamaba cuando necesitaba algo. Sus llamadas se volvieron cada vez más cortas. Sus visitas solo para pedirme que cuidara a Ava o que preparara fiestas. Aprendió de su padre a verme como una herramienta, no como una madre. Recuerdo la vez que le conté sobre un antiguo alumno que me encontró en el supermercado. Ethan me interrumpió. «Mamá, a nadie le importa eso ahora». Esa frase, aunque dicha sin mala intención, me apuñaló el corazón, pero seguí adelante. Seguí haciendo todo para mantenerlo cerca, porque temía que si no lo hacía, lo perdería por completo. Esta noche, ese dolor ya no era algo de lo que quería esconderme. Me levanté, abrí la ventana, dejé que el viento de abril entrara, trayendo el olor a hierba fresca y el canto de los pájaros nocturnos. Pensé en Ava, en sus ojos cuando preguntó por qué yo no estaba sentada a la mesa. Ella fue la única que me vio, pero incluso a ella la interrumpió Ethan. No quería que Ava creciera pensando que su abuela era una mujer sumisa, que las mujeres tenían que sacrificarse para ser amadas. Quería que viera a una Maggie Harper, fuerte, que sabía luchar por sí misma. A la mañana siguiente, me desperté con una nueva determinación. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que tenía que actuar. Tomé mi bolso, salí del apartamento y me dirigí directamente al banco. La cuenta conjunta con Ethan, donde él solía pedir prestado dinero sin preguntar, era lo primero que quería cortar. La empleada del banco, una joven con el pelo recogido en una coleta alta,
Me miró sorprendida. Señora Harper, una cuenta familiar así es muy común. ¿Está segura? Asentí con la cabeza, mi voz firme. Segura. Quiero transferir mi pensión a una cuenta separada. Ella tecleó en la computadora. Sus cejas se fruncieron, pero yo no vacilé. Al firmar, sentí como si hubiera derribado una puerta que me había mantenido prisionera durante años. Mi pensión no era mucho, pero era mía, y yo decidiría cómo usarla. De camino a casa, pasé por la tienda de antigüedades del señor Henry, un viejo conocido de Asheville. En mi bolso llevaba el juego de porcelana antiguo de mi abuela, algo que conservé después del divorcio a pesar de que Robert se opuso. Amaba ese juego de porcelana, con sus delicados dibujos y los recuerdos de las cenas familiares de antaño, pero sabía que necesitaba dinero para empezar de nuevo. El señor Henry examinó cada plato, sus ojos llenos de aprecio. «Esto es muy raro, Maggie», dijo. «Te daré un buen precio». Cuando me entregó el fajo de billetes, sentí una extraña mezcla de sentimientos. Pérdida por separarme de un recuerdo preciado, pero también libertad porque estaba haciendo esto por mí misma. El dinero no era mucho, pero suficiente para tener un fondo de emergencia, un trampolín para mantenerme en pie. Por la tarde, llamé a Karen, una abogada de bienes raíces jubilada que vivía al lado de mi apartamento. Karen se había ofrecido a ayudarme a revisar los papeles, pero siempre me había negado, temiendo que remover el pasado solo complicaría las cosas. Pero ahora ya no tenía miedo. Invité a Karen a pasar, preparé una tetera y le di el contrato del apartamento que Robert generosamente me había dejado después del divorcio. Karen leyó cada línea, sus cejas se fruncieron y luego levantó la vista, su voz llena de indignación. «Maggie, esto no es un regalo», dijo. «Robert incluyó una cláusula que le permite recomprar el apartamento al precio de hace 5 años, aunque el valor de las propiedades en Asheville se ha duplicado. Esto es manipulación». Me quedé ahí sentada, apretando mi taza de té, sintiendo como si me hubieran abofeteado de nuevo. Robert no solo me había dejado, sino que también había puesto una trampa, esperando el día para quitarme lo que yo creía que era mío. Karen puso una mano en mi hombro. Su voz se suavizó. «Podemos luchar contra esto, Maggie. Esta cláusula podría considerarse irrazonable, especialmente porque usted no tenía un abogado propio durante el divorcio». Asentí con la cabeza, pero mi mente era un torbellino. No quería una batalla legal, no quería enfrentarme a Robert ni incomodar a Ethan, pero tampoco podía permitir que me siguieran manipulando. «Lo pensaré», dije, mi voz baja pero firme. Karen sonrió, como si supiera que estaba parada ante una encrucijada importante. «Llámame cuando estés lista», dijo antes de irse. Me quedé sentada sola, mirando por la ventana, donde el sol poniente pintaba de dorado las colinas de Asheville. Pensé en los años en que fui maestra, cuando me paraba frente a la clase, inspirando a los niños, ayudándolos a creer en sí mismos. Pensé en las noches en que me quedaba despierta haciendo pasteles para Ethan, en las veces que me aguantaba las lágrimas cuando Robert menospreciaba mi trabajo. Pensé en Ava, en sus ojos cuando preguntó por qué yo no estaba sentada a la mesa. Esos recuerdos eran dolorosos, pero también me despertaban. No quería seguir viviendo como una sombra. No quería que Ava creciera viendo a su abuela como una mujer sumisa. Volví a abrir mi cuaderno, seguí escribiendo. Voy a recuperar mi vida paso a paso. No voy a permitir que me definan. Esas líneas eran como una promesa, no solo para mí, sino también para las mujeres como yo, las que son olvidadas, menospreciadas, pero que todavía tienen luz en su corazón. No sabía cómo sería el camino por delante, pero sabía que había empezado. La llama dentro de mí, aunque pequeña, ardía brillante y no iba a dejar que se apagara. A la mañana siguiente, al despertar, lo primero que hice fue cerrar la cuenta conjunta, vender el juego de porcelana antiguo de mi abuela y pedirle a la abogada Karen
que revisara el contrato del apartamento lleno de trampas de Robert. Pero hoy, cuando la puerta de mi apartamento vibró por un fuerte golpe, supe que mi camino para recuperar mi voz estaba a punto de enfrentar una prueba mayor. Ethan, mi hijo, estaba parado en el umbral, trayendo consigo a Ava, su rostro enrojecido por la ira. Este enfrentamiento, lo sentía, sería un punto de inflexión inevitable. Ethan entró sin saludar, su voz casi un grito. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué cerraste la cuenta conjunta? Ava necesita tu ayuda con su tarea de historia familiar y no respondes el teléfono». Sus palabras fueron como un golpe, afiladas y frías, como si yo fuera una empleada que no cumplía con su trabajo. Ava se acurrucó detrás de su padre, sus grandes ojos llenos de preocupación, claramente atrapada entre las tensiones de los adultos. Miré a mi nieta, mi corazón se encogió. No merecía ser arrastrada a la ira de su padre, y yo no merecía ser tratada como una herramienta. «Ava, ve a la cocina por galletas. La abuela y tu papá van de hablar», dije, mi voz suave, tratando de protegerla del conflicto que estaba a punto de estallar. Ava asintió con la cabeza, caminó en silencio, sus pequeños pies arrastrándose por el suelo de madera. Me volví para enfrentar a Ethan, respirando hondo para controlar la rabia que me subía. «Ayudaré a Ava, pero de ahora en adelante tienes que avisarme con anticipación», dije. Mi voz firme pero temblaba por la emoción. «No soy tu sirvienta, Ethan. Y sí, cerré la cuenta porque necesito administrar mi propio dinero». Mis palabras salieron como una declaración que había guardado demasiado tiempo. No quería ser solo la madre que hace pasteles, cuida a los nietos o a la que Ethan llama cuando necesita algo. Merecía respeto. Ethan entrecerró los ojos. Su rostro se deformó por la ira. «¿Qué estás haciendo? ¿Rebelión de la vejez?», se burló, su voz llena de desprecio. «Después de todo lo que papá y yo hemos hecho por ti, ¿así nos pagas?». Esa frase me apuñaló el corazón. Todo lo que ellos habían hecho. La amargura subió, quemándome el pecho. Los años que me sacrifiqué, las noches que me quedé despierta haciendo pasteles, las veces que me aguanté las lágrimas para mantener la paz, no significaban nada para Ethan. Había aprendido de su padre, Robert, a verme como una herramienta, a alguien que solo existía para servir. Apreté las manos, tratando de que mi voz no temblara. «¿Qué hizo tu papá por mí, Ethan?», pregunté, mi voz baja pero afilada. «Dejarme después de 30 años de matrimonio, llevarse casi todos nuestros ahorros o regalarme este apartamento, pero incluyendo una cláusula para poder recuperarlo cuando quisiera». Mis palabras fueron como una bomba que explotó en la habitación silenciosa. Ethan se quedó boquiabierto, sus ojos muy abiertos, claramente sin saber nada de la cláusula que Karen había descubierto en el contrato del apartamento. Lo miré directamente a los ojos, sin vacilar. «¿Sabes qué, Ethan? Tu papá no es tan generoso como crees. Puso una trampa para mantenerme bajo su control, incluso después de haberme dejado». Ethan negó con la cabeza, como queriendo alejar la verdad. «Mamá, estás exagerando», dijo, su voz más suave pero aún sarcástica. «Si te hubieras quedado en la fiesta de cumpleaños, todo estaría bien. Solo era una fiesta». Esa frase me hizo querer gritar. «¿Solo una fiesta?». Había puesto mi sudor, mi dinero y todo mi corazón en esos 15 platillos, solo para que me dijeran que comiera en la cocina como una sirvienta. No era una fiesta, era la forma en que Ethan me veía, la forma en que me consideraba un objeto útil, no su madre. Respiré hondo, sintiendo la rabia y la tristeza mezclarse, pero no me dejé derrumbar. «No era solo una fiesta», dije. Mi voz temblaba por la emoción. «Era la forma en que me ves, como una sirvienta, no como tu madre». Mis palabras fueron como un cuchillo, cortando la atmósfera tensa. Ethan se quedó ahí parado, en silencio,
sus ojos vacilando entre la ira y la confusión. Lo miré, mi corazón destrozado. Este era el hijo que amaba más que a mi propia vida, al que le había cosido vestidos para sus muñecas hasta tarde, al que le había ayudado con la tarea y al que le había hecho pastel cada cumpleaños. Pero ahora estaba frente a mí, distante como un extraño, sin ver el dolor que me causaba. Ethan negó con la cabeza, como queriendo negar todo. «Mamá, has cambiado», dijo, su voz entre confundida y sarcástica. «Ya no te reconozco». Esa frase fue como una última bofetada, pero no me derribó. Lo miré, mis ojos firmes. «Sí, he cambiado», pensé para mis adentros, pero no lo dije en voz alta. Ya no era la madre sumisa, la que estaba dispuesta a sacrificarse para obtener un poco de afecto de su hijo. Me quedé ahí parada, sintiendo como si hubiera atravesado una pared invisible, una pared que me había mantenido prisionera durante demasiado tiempo. Ethan tomó la mano de Ava, la sacó del apartamento. «Vámonos, Ava», dijo, su voz fría. La niña se volvió a mirarme, sus ojos llenos de pesar, pero no se atrevió a decir nada. La puerta se cerró de golpe, dejándome en silencio. Me senté en la silla, me llevé las manos a la cara, sintiendo la tristeza y la rabia subir como olas. Estaba enojada con Ethan por su falta de sensibilidad, enojada con Robert por haberle enseñado a menospreciarme, pero sobre todo, estaba enojada conmigo misma por haberles permitido hacerlo durante tanto tiempo. Me había permitido convertirme en una sombra, alguien a quien solo llamaban cuando necesitaban algo, y ahora, cuando me atrevía a levantarme, me llamaban rebelde, pero en medio de ese dolor sentí una nueva fuerza. Me levanté, abrí la ventana, dejé que el viento de abril entrara, trayendo el olor a hierba fresca y el canto de los pájaros nocturnos. Pensé en Ava, en su pregunta inocente en la fiesta de cumpleaños, y supe que no podía detenerme. No solo luchaba por mí, sino también por Ava, para que creciera viendo que las mujeres no necesitan sacrificarse para ser amadas. Tomé mi cuaderno, seguí escribiendo. No voy a permitir que me definan. Me mantendré firme, digan lo que digan. Esas líneas eran como una llama, pequeña pero brillante, encendiendo la determinación en mi interior. Por la tarde, volví a Vidocentesbena llamar a Karen, mi voz más segura. «Karen, estoy lista», dije. «Quiero luchar por quedarme con este apartamento». Karen sonrió al otro lado del teléfono como si hubiera estado esperando este momento. «Muy bien, Maggie», dijo. La cláusula de Robert podría considerarse irrazonable, especialmente porque no tenías un abogado propio durante el divorcio. Empezaremos por ahí. Asentí con la cabeza, aunque ella no pudiera verme. No quería una batalla legal, pero tampoco podía permitir que Robert siguiera controlándome. Este apartamento, aunque pequeño, era mi hogar, y no iba a dejar que se lo llevara. Al día siguiente, fui al centro comunitario de Asheville, un lugar que alguna vez pensé que sería solo una parada temporal. Me inscribí como voluntaria para dar una clase de finanzas básicas para mujeres mayores de 50 años, mujeres como yo, que habían sido menospreciadas o habían perdido su identidad después del divorcio. Me paré frente al pizarrón, escribiendo números sencillos sobre cómo hacer un presupuesto, y sentí que una parte de mí revivía. Mis alumnas, con sus historias dolorosas pero resilientes, se convirtieron en mi comunidad. Una mujer contó cómo su esposo controlaba cada centavo en la casa. Otra compartió cómo su hijo había olvidado que su madre alguna vez fue artista. Escuché, asentí con la cabeza y me di cuenta de que no estaba sola. Todas éramos mujeres aprendiendo a recuperar nuestra luz. Una noche, mientras organizaba mi plan de estudios, sonó el teléfono. Era un mensaje de Ethan. «Mamá, Ava necesita tu ayuda con su tarea para el fin de semana. ¿Estás libre?» Ni una disculpa, ni un atisbo de reconocimiento de lo que había sucedido. Miré el mensaje. Mi corazón se encogió, pero no respondí de inmediato.
Quería ayudar a Ava, pero no iba a permitir que Ethan siguiera llamándome como si fuera un servicio conveniente. Le respondí brevemente: estoy libre el sábado, pero necesitas avisarme con anticipación. Envíame los detalles de la tarea. Presioné enviar, mi corazón latía con fuerza, sabiendo que acababa de establecer un nuevo límite. Al día siguiente, mientras trabajaba en el jardín, la figura de Robert, mi exmarido, apareció al final del camino. Sentí que se acercaba una prueba mayor. Me quité los guantes, me sequé el sudor de la frente y vi a Robert acercarse. Todavía conservaba el aspecto elegante de un exitoso inversionista inmobiliario. Un traje gris caro, el cabello canoso cuidadosamente peinado. Pero sus ojos fríos y calculadores no habían cambiado desde el día en que me dejó hacía 4 años. Respiré hondo preparándome para la confrontación que sabía que no sería fácil. Ya no era la esposa sumisa de antes, pero la rabia todavía hervía en mi interior al pensar en los años que me controló y en cómo le enseñó a Ethan a verme como un estorbo. Robert se detuvo frente a la reja del jardín, sin abrirla, como si quisiera mantener la distancia. «Maggie», dijo, su voz grave pero tensa, «necesitamos hablar sobre lo que has estado diciendo a la prensa». Fruncí el ceño. Mi corazón latió con fuerza. ¿La prensa? Luego recordé, la semana pasada había compartido mi historia con Rachel Lee, una reportera del Asheville Citizen. Hablé sobre mi camino para salir de la invisibilidad, sobre cómo se menosprecia a las mujeres mayores y un poco sobre mi matrimonio con Robert, sin mencionar su nombre, pero lo suficiente para que cualquiera en Asheville lo adivinara. El artículo acababa de salir y claramente había tocado la fibra sensible de Robert. ¿Asuntos privados?, respondí, mi voz afilada, sin ocultar mi ira. Soy Maggie Harper, la esposa que dejaste después de 30 años, la madre a la que le enseñaste a tu hijo a despreciar. Tengo derecho a decir mi verdad. Mis palabras fueron como un cuchillo, cortando la atmósfera sofocante. Robert apretó los labios, sus ojos brillaron con rabia. «Me estás arruinando», rugió. Su voz ya no contenía su apariencia de cortesía. «¿Quién te crees que eres para sacar nuestros asuntos privados frente a todo el pueblo?» Esa frase fue como echar gasolina al fuego dentro de mí. Arruinarlo. Había dedicado toda mi vida a construir una familia, solo para que él me dejara. Se llevara casi todos nuestros ahorros e incluyera una cláusula para quitarme este apartamento. ¿Y ahora se atrevía a acusarme a mí? Me acerqué a la reja. Mis ojos no vacilaron. «¿Cuál es tu verdad, Robert?», pregunté. Mi voz temblaba de ira pero firme. «Que yo era una esposa mediocre, indigna de tus ambiciones, que solo merecía estar detrás de ti, sirviéndote a ti y a Ethan». Robert rió con desdén, una sonrisa despectiva que había visto demasiadas veces en los últimos años de nuestro matrimonio. «¿Mi verdad?», se burló, su voz llena de sarcasmo. ¿Enseñar a los niños a pintar con las manos? ¿Organizar un club de lectura para amas de casa aburridas de sus maridos? Sus palabras fueron como un golpe directo a mi trabajo como maestra, que tanto amaba, a mis esfuerzos silenciosos por mantener a nuestra familia unida. Pero esta vez no iba a dejar que me intimidara. «No, Robert», dije con voz tensa, cada palabra como una bala. «Yo gané todo lo que tengo, incluido este apartamento, que no voy a vender, ni a ti ni a nadie». Lo miré directamente a los ojos, sintiendo como si hubiera derribado una pared invisible. Robert se quedó boquiabierto. Sus ojos vacilaron. Por primera vez lo vi perder su habitual confianza. «Has cambiado», murmuró, su voz renuente como si no quisiera admitirlo. Sonreí no por alegría, sino porque sabía que lo había sorprendido. «No», respondí, mi voz suave, pero afilada como una navaja. Solo recordé quién soy. Robert se dio la vuelta. Caminó hacia su coche, pero sabía que esta batalla no había terminado.
No se rendiría fácilmente, no cuando su reputación y su control estaban amenazados, pero no tenía miedo. Había superado el dolor y ahora era más fuerte que nunca. Volví al apartamento. Mi corazón aún latía con fuerza, pero mi interior se llenó de un nuevo sentimiento, esperanza. No solo luchaba por mí, sino también por las mujeres como yo, las que eran menospreciadas, obligadas a callar. Abrí mi cuaderno, agregué una línea. No voy a permitir que me silencien. Voy a hablar aunque traten de detenerme. Unos días después, recibí una llamada de Tom, el hermano de Robert, quien siempre había sido amable conmigo incluso después del divorcio. «Maggie, tengo algo para ti», dijo Tom, su voz cálida. Pasó por mi casa, trayendo una caja de madera vieja. Dentro había fotos de su madre, momentos que yo había olvidado hacía mucho tiempo. Hojeé cada una. Mis manos temblaban. Ethan y yo en la playa, sonriendo radiantes. Yo en mi aula de Crestview, rodeada de mis alumnos. Robert y yo el día de nuestra boda, cuando todavía creía que el amor sería para siempre. Esas fotos eran la prueba de que alguna vez fui feliz, de que tuve una vida llena de significado, en completo contraste con la historia que Robert había inventado de que yo era una esposa amargada, siempre insatisfecha. Mi madre las guardó por miedo a que Robert las tirara, dijo Tom, su voz triste. Pensé que deberías tenerlas. Lo abracé. Mis lágrimas cayeron en silencio. Estas fotos no eran solo recuerdos, eran armas. La verdad que Robert no podía borrar. Decidí llevar estas fotos a Rachel Lee. El primer artículo había enfurecido a Robert, pero no iba a detenerme. Me reuní con Rachel en una pequeña cafetería en el centro de Asheville, donde el olor a café se mezclaba con la suave música de jazz. Le conté sobre mi matrimonio, no por venganza, sino para que el mundo supiera que las mujeres como yo tienen sus propias historias. Le conté cómo Robert controlaba las finanzas, cómo me aisló de mis amigas, cómo construyó una imagen de mí como una esposa inepta para justificar su abandono. Rachel tomó notas, sus ojos llenos de compasión. «Maggie, estás haciendo algo más grande que tú», dijo. «Estás hablando por quienes se ven obligadas a callar». Asentí con la cabeza, mi corazón lleno de esperanza. No quería destruir a Robert, pero quería que se escuchara la verdad. El segundo artículo se publicó unos días después con el titular «Mujeres de Asheville recuperan su voz, el viaje de una maestra jubilada». Mis fotos, sonriendo radiante, con Ethan en mi aula, en mis días felices, se imprimieron en grande acompañando mi historia. Mi teléfono no dejaba de sonar, de mis alumnas de la clase de finanzas, de mis vecinas, de mujeres desconocidas que decían verse reflejadas en mi historia, pero no todos estaban de mi lado. Una mañana, recibí una carta del bufete de abogados de Robert, Harrington and Powell, exigiéndome que dejara de hablar sobre nuestro matrimonio, amenazándome con demandarme por difamación. La carta también insinuaba que tenía problemas mentales y que era financieramente incompetente. Leí la carta. Mis manos temblaban de rabia, pero no tenía miedo. Esta era la táctica de Robert, usar su dinero y su poder para obligarme a callar, pero ya había llegado demasiado lejos para retroceder. Llamé inmediatamente a Rachel, mi voz temblaba de ira. «Rachel, tengo algo que necesitas ver», dije. Le llevé la carta y ella la leyó. Sus cejas se fruncieron. «Esta es una clara amenaza. Legal», dijo. «¿Quieres que escriba sobre esto?» Asentí con la cabeza, sin dudarlo. «Escribe», dije. «Que todos sepan que está tratando de silenciarme». Rachel asintió. Sus ojos brillaron con la excitación de una periodista que huele una gran historia. Sabía que este artículo enfurecería a Robert, pero no me importaba. Estaba cansada de vivir a su sombra, cansada de dejar que me definiera. Mientras esperaba el artículo, seguí dando mi clase de finanzas en el centro comunitario de Asheville. La clase ahora era más numerosa, con caras nuevas de pueblos vecinos.
Me paré frente al pizarrón, explicando cómo crear un fondo de emergencia, pero también compartí mi historia. No permitan que nadie controle su dinero, dije, mi voz firme. No permitan que nadie les diga que no son capaces. Las mujeres asintieron. Algunas se secaron las lágrimas. Las miré y me vi a mí misma, mujeres olvidadas, pero aprendiendo a levantarse. No solo les enseñaba sobre finanzas, les transmitía la resiliencia que había encontrado en mí misma. Una noche sonó mi teléfono. Era un mensaje de Ethan. «Mamá, papá dice que estás arruinando a la familia. ¿Qué estás haciendo?» El mensaje fue como una puñalada, pero no me sorprendió. Robert siempre había sido bueno manipulando y Ethan, a pesar de haber visto, la verdad seguía siendo arrastrado hacia su padre. Le respondí, breve pero firme. «Estoy diciendo la verdad, Ethan. Si quieres entender, ven a verme». Presioné enviar, mi corazón latía con fuerza, pero no tenía miedo. Estaba lista para enfrentarme tanto a Ethan como a Robert, incluso si eso significaba perder lo que alguna vez pensé que era mi familia. Cuando la campanilla de la puerta sonó suavemente, sentí que se acercaba un cambio. Ethan, mi hijo, estaba ahí, ya no con la ira de nuestra última discusión, sino con una mirada cansada, mezclada con arrepentimiento. Yo, Maggie Harper, sabía que esta conversación no nos devolvería a lo que éramos antes. Perdonaba, pero mi corazón ahora pertenecía a Ava y a la comunidad que estaba construyendo, donde había encontrado mi verdadero sentido de la vida. Abrí la puerta e invité a Ethan a pasar. Entró con las manos en los bolsillos, su mirada recorrió el apartamento como buscando algo a lo que aferrarse. Ava no estaba con él, y supuse que quería hablar a solas. «Siéntate», dije, mi voz suave pero sin ser efusiva, señalando el Lidonity System sofá. Serví té, puse 2 tazas sobre la mesa. El ligero aroma a manzanilla se extendió por el aire. Ethan se sentó, pero no bebió. Solo miró la taza de té como si contuviera la respuesta a su confusión. Esperé, sin presionarlo, porque sabía que necesitaba tiempo para decir lo que le pesaba. Finalmente, Ethan levantó la vista, su voz baja pero sincera. «Le creí a papá», dijo. Sus ojos enrojecieron. «Que no eras feliz, que tú complicabas todo. Pero esas fotos, las historias que contaste en el periódico, no encajaban». Sus palabras me oprimieron el corazón, no por dolor, sino por emoción. Lo miré. El hijo que alguna vez amé más que a mi propia vida. Y vi una parte del niño que fue, el que sonreía radiante cuando yo hacía pasteles. Pero también vi al hombre que me había lastimado tanto, el que me veía como una sirvienta, en lugar de como su madre. No dije nada, solo asentí, dejándolo continuar. «Lo siento, mamá», dijo Ethan. Su voz temblaba, como si cada palabra fuera un paso por encima de su orgullo. «No quiero perderte». Esa disculpa me hizo querer llorar, pero me contuve. Recordé las veces que me interrumpió, las veces que me dijo que no hiciera drama cuando solo quería ser respetada. Amaba a Ethan, pero ese amor ahora estaba mezclado con sobriedad. Respiré hondo manteniendo mi voz firme. «Te perdono, Ethan», dije, mis ojos fijos en él. «Pero no puedo volver a ser como antes. Siempre estaré aquí para Ava, pero tú y yo necesitamos distancia». Mis palabras fueron sinceras, pero firmes, como una puerta que se cerraba parcialmente, dejando espacio para Ava y para mí misma. Ethan bajó la cabeza. Sus manos apretaron la taza de té. «Me equivoqué», susurró, su voz quebrada por el arrepentimiento. «No vi todo lo que hiciste por mí, por Ava». Asentí con la cabeza. Lágrimas silenciosas rodaron por mis mejillas. Perdonar era mi elección, no porque él lo mereciera, sino porque no quería cargar con rencor, pero no podía permitir que se acercara como antes, no después de haberme menospreciado durante tanto tiempo. «Sé que estás tratando», dije, mi voz más suave. «Sé un buen padre para Ava. Eso es lo que quiero». Ethan asintió con la cabeza.
Sus ojos se enrojecieron y supe que entendía que nuestra relación había cambiado para siempre. Me levanté, saqué una caja de galletas de la cocina y la puse sobre la mesa para aliviar la atmósfera. «Quiero que sepas algo», dije, mi voz suave. «Te amo y siempre te amaré, pero estoy buscando la manera de vivir para mí misma y necesito que respetes eso». Ethan me miró. Sus ojos mostraban una mezcla de emoción y tristeza. «Lo intentaré, mamá», dijo, su voz baja. Se fue poco después, sin abrazarme, solo asintió torpemente. Cerré la puerta, mi corazón pesado pero también aliviado. Había perdonado, pero elegía mantener la distancia para proteger mi corazón y dedicar mi amor a Ava, a mi comunidad y a mí misma. Unos días después, Ava vino a verme, trayendo un cuaderno lleno de dibujos sobre la historia familiar. Se sentó a mi lado en la mesa de la cocina, señalando con entusiasmo los dibujos de abuela Maggie y papá Ethan. Pero luego se detuvo, levantó la vista y dijo con su vocecita: «Abuelita, ¿por qué no tenías lugar en la fiesta de cumpleaños de papá? Haces pasteles tan bonitos». Esa pregunta me hizo un nudo en la garganta, pero sonreí y le acaricié el pelo. «A veces, Ava, la gente se olvida de dejar espacio para los demás», dije, mi voz suave pero profunda. «Pero la abuela siempre tendrá espacio para ti y está aprendiendo a guardar espacio para sí misma». Ava me abrazó fuerte, su carita apoyada en mi hombro, y sentí una emoción abrumadora. Ava era mi luz, la razón por la que quería ser una abuela fuerte, para que creciera sabiendo que las mujeres pueden mantenerse firmes, sin importar cómo las trate el mundo. Empecé a pasar más tiempo con Ava. Le enseñé a dibujar, a hacer galletas y le conté historias de cuando era maestra en Crestview, cuando ayudaba a los niños a encontrar alegría en el aprendizaje. Ava escuchaba, sus ojos brillaban y supe que estaba sembrando las semillas de un futuro mejor. No necesitaba que Ethan estuviera cerca para sentirme una buena abuela. Ava era suficiente y su amor era real, sin condiciones. Mientras tanto, abrí una nueva clase en el centro comunitario. Reavivar la luz. Esta clase no solo enseñaba finanzas, sino que también era un lugar donde mujeres mayores como yo podían reencontrar sus pasiones, sus propósitos y sus voces. Me paré frente a mujeres con heridas similares a las mías, mujeres abandonadas por sus esposos, menospreciadas por sus hijos, marginadas por la sociedad. Les conté mi viaje, desde el día en que fui herida hasta el día en que enfrenté a Robert y encontré la fuerza dentro de mí. Ellas escucharon, algunas lloraron, otras me tomaron la mano diciendo que les había dado esperanza. «No necesitamos que nadie defina nuestro valor», dije, mi voz firme. «Somos luz y vamos a brillar». Las mujeres asintieron con la cabeza y me di cuenta de que había construido una comunidad, una nueva familia, donde nadie era invisible. Una tarde, Rachel Lee llamó. «Maggie, el artículo sobre la carta de amenaza de Robert se está difundiendo», dijo, su voz emocionada. «Hay docenas de mujeres que quieren unirse a tu clase». Sonreí. Mi corazón se llenó de esperanza. Mi historia había llegado a personas que nunca había conocido, y supe que este era mi verdadero sentido de la vida: ayudar a otras mujeres a reencontrar su luz, como yo lo había hecho. No necesitaba el reconocimiento de Robert ni de Ethan para sentirme valiosa. Tenía a Ava, tenía a las mujeres de mi clase y, lo más importante, me tenía a mí misma. Ethan seguía comunicándose, pero yo mantenía la distancia. Traía a Ava, conversábamos brevemente, pero no me permitía caer en la vieja dinámica. Perdonaba, pero elegía a Ava y a mi comunidad. Una noche, me senté en la silla del jardín, viendo el atardecer pintar de dorado las colinas de Asheville. Pensé en mi viaje, desde el dolor de ser menospreciada hasta la fuerza que había encontrado. Pensé en Ava, en su sonrisa, en las mujeres que brillaban conmigo. Abrí mi cuaderno y escribí: «He encontrado mi luz y la mantendré encendida». Ya no era la madre que vivía para los demás.
era Maggie Harper, una mujer viviendo de verdad, con una comunidad propia y un amor incondicional por su nieta. Si estás leyendo estas líneas, quiero compartir contigo el mensaje más profundo de mi viaje, las lecciones que aprendí a través del dolor, la resiliencia y la esperanza. ¿Cómo me siento hoy? Me siento viva, como si por primera vez en muchos años respirara de verdad con mi propio corazón. Quiero decirte, seas quien seas, estés donde estés, que mereces ser visto, ser amado y vivir de acuerdo con quien realmente eres. Escucha mi historia y espero que encuentres algo que llevar contigo. El mensaje que quiero transmitir es: tienes derecho a contar tu propia historia, sin importar quién intente silenciarte. Mi vida alguna vez fue definida por otros. Robert, mi exmarido, decía que era una esposa mediocre. Ethan, mi hijo, me veía como una sirvienta conveniente. Vivía a su sombra creyendo que amar significaba sacrificarme. Pero cuando me corrieron de la mesa en la fiesta de cumpleaños de Ethan, me di cuenta de que la invisibilidad no era mi destino. Me levanté, hice pública la verdad, enfrenté las amenazas y recuperé mi voz. Mi mensaje es: no permitas que nadie escriba tu historia. Toma la pluma y cuéntala a tu manera, aunque eso les incomode. Las lecciones que aprendí son sencillas, pero profundas. Primero, perdonar no significa olvidar. Perdoné a Ethan por las veces que me menospreció, pero elegí mantener la distancia para no volver a caer en mi antiguo papel. Mi amor ahora es para Ava, mi nieta, y para las mujeres de mi comunidad. Segundo, el verdadero sentido de la vida no está en complacer a los demás, sino en vivir de acuerdo con uno mismo. Alguna vez pensé que mi valor eran las comidas que cocinaba, las veces que cuidaba a mis nietos. Pero cuando abrí la clase Reavivar la Luz en el centro comunitario, me di cuenta de que mi sentido de la vida era ayudar a otras mujeres a reencontrar su alegría, su propósito y su fuerza. Finalmente, nunca estás solo. Cuando compartí mi historia en el Asheville Citizen, docenas de mujeres se acercaron a mí, diciendo que se veían reflejadas en mí. Construimos una comunidad donde nadie es invisible. Hoy me siento como una mujer que ha salido de la oscuridad para encontrar la luz. Ya no estoy enojada con Robert ni con Ethan, pero tampoco los necesito para sentirme completa. Siento esperanza, no porque todo sea perfecto, sino porque sé que estoy viviendo de verdad. Ava es mi mayor alegría. Su sonrisa cuando le enseño a hacer galletas o le cuento historias viejas es todo lo que necesito. Mi comunidad, esas mujeres resilientes que están aprendiendo a levantarse, son mi nueva familia. Me siento fuerte, pero también vulnerable, porque este camino no es fácil. Hay noches en que todavía lloro, pero sé que nunca volveré a mi propia sombra. Mi punto de vista es: cada persona tiene su propia luz y nadie tiene derecho a apagarla. Alguna vez permití que Robert y Ethan lo hicieran, pero ahora entiendo que mi valor no reside en lo que ellos piensen de mí. Mi punto de vista es vivir de verdad, atreverme a decir la verdad y apoyar a los demás. Quiero que tú, que estás leyendo estas líneas, sepas que no tienes que ser sumiso. Si te sientes invisible, levántate, da pequeños pasos. Cierra una cuenta conjunta, vende un recuerdo o simplemente escribe tus sueños. Cada acción es un paso para recuperar tu vida. Quiero escuchar tu opinión. Quiero saber cómo te sientes. ¿Alguna vez te has sentido olvidado, menospreciado? ¿Estás luchando por encontrar tu voz? Estoy aquí, no como madre ni como maestra, sino como una mujer que ha pasado por la oscuridad y quiere decirte que tú puedes hacerlo. Escribe tu historia, encuentra tu comunidad y ámate a ti mismo. Eso es lo que aprendí y eso es lo que quiero que lleves contigo.